Muy buenas tardes, son las 6 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como todos los días, menos el fin de semana últimamente, vamos a dar los datos de la evolución diaria de la epidemia en España. Los datos iniciales son parecidos a los de todos los días, no vamos a entretenernos mucho en ellos, sí que nos vamos a entretener en algunos otros datos de interés que nos pueden empezar a hacer entender cómo es la epidemia en estos momentos. En los últimos 7 días se han notificado, con fecha de inicio de síntomas en esos últimos 7 días, se han notificado 247 casos. Diagnosticados en las últimas 24 horas han sido 48, de los cuales no todos han iniciado síntomas en los últimos días. Hay varios de ellos que son casos más retrasados o casos incluso asintomáticos que han tenido inicio de síntomas o que no han tenido inicio de síntomas y por lo tanto no se pueden clasificar en un día concreto. Son datos similares a los de los días anteriores. El número de diagnosticados ayer, siendo domingo, es algo más bajo de lo habitual, pero los datos a 7 días, que siempre incluyen un fin de semana, se mantienen poco más o menos como estábamos observando en los días anteriores. Si a esto añadimos que tenemos un número importante de casos asintomáticos, en el último mes prácticamente casi un tercio al 40% de los casos que se han ido notificando eran en asintomáticos a partir de cribados en grupos concretos, sanitarios, residencias de ancianos, etcétera. Esto nos indica que la evolución de la epidemia, de casos enfermos con la epidemia, sigue una evolución favorable, como estábamos observando prácticamente en ese mes y pico. En los últimos 7 días se han notificado 56 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días, lo cual es un dato también muy interesante. El total de fallecidos, ya saben que son cifras que están congeladas a la espera de terminar de revisar los datos de fallecidos por parte de las comunidades autónomas, de forma que tengamos una serie sólida de la que nos podamos fiar realmente, porque los datos desde el día 11 son muy fiables, los datos anteriores lo son, pero no son tan completos como nos gustaría. Por lo tanto, estamos esperando a que haya esa revisión bien realizada por parte de las comunidades autónomas para actualizarla y, por lo tanto, los totales, aunque aparecen todavía en los informes que se publican en la página web, están congelados a la espera de esa revisión. Mientras tanto, sabemos que con fecha de defunción de los últimos 7 días se han notificado 56 nuevos fallecidos. Y ahora sí que nos vamos a centrar en algunos detalles que son interesantes. Me imagino que habrán oído en los últimos días en algunos medios de comunicación que da la sensación que el virus es progresivamente menos virulento. En este sentido, sí que me gustaría decir que no hay evidencias de que el virus en sí sea menos virulento. Pero sí que es cierto que a medida que va descendiendo la epidemia, el volumen, la parte proporcional de casos graves o de casos muy graves y de casos leves cambia. Proporcionalmente, el número de casos leves ahora es mayor y tenemos una mayor capacidad de detectar casos y, por lo tanto, detectamos más casos leves. Con lo cual, la sensación general es de que los casos, de que el virus es menos grave o menos virulento. En realidad, aunque puede haber cambiado, todavía no tenemos ninguna evidencia de que eso haya podido pasar, por lo tanto, la explicación más plausible es realmente que detectamos más casos leves. Esto, por ejemplo, lo observamos cuando vemos las edades de los casos notificados desde el día 11. Antes del día 11, la edad media o mediana, según el parámetro que interesa valorar, pero era muy parecido. La edad media de los casos antes del día 11 de mayo era de aproximadamente 61 o 62 casos, un poquito más en el pico de la epidemia, un poquito menos ya acercándonos al día 11 de mayo. Sin embargo, desde el día 11 de mayo, los casos notificados desde esa fecha, su edad media es casi 10 años menos, 54 casos la edad media, 52 casos la edad mediana. Lo que implica que ahora mismo estamos detectando casos más jóvenes, que está probablemente asociado a que estamos detectando casos más leves de los que teníamos antes. Además, sabemos que en este periodo, aunque los rangos de edad siguen siendo muy altos, tenemos rangos de edad de los casos de entre 1, 0, muy poquitos, pero muy pocos casos en jóvenes, pero la edad máxima está entre los 96, 100, 99, alrededor de los 100 años. En el pico de la epidemia teníamos incluso de hasta 120 años, si no recuerdo mal, había uno,
estamos verificando en esas verificaciones que no fuera un error, pero teníamos muchos casos con edades muy avanzadas, mayores, que ahora lo que nos elevaba la media hasta esos 61, 62 casos comparado con los 54, 52 que tenemos hoy. Esto también se observa en las hospitalizaciones. Si ven ahora, creo que tenemos unas gráficas disponibles. Ahora mismo tenemos hospitalizados 3.469 casos, 2.823 de ellos en camas convencionales, en camas no de cuidados críticos. Si están viendo, a final del mes de marzo, cuando más hospitalizaciones había, teníamos alrededor del 50% de las camas hospitalarias disponibles en las comunidades autónomas de las que tenemos esta información, alrededor del 50% de las camas estaban ocupadas por casos con coronavirus. La mitad de las camas hospitalarias. Eso es una barbaridad para una sola enfermedad y es lo que realmente sufrimos y lo que puso en jaque todo nuestro sistema sanitario. Sin embargo, si se dan cuenta en la evolución en esta gráfica, podrán observar que ahora mismo el porcentaje de camas que están ocupadas por coronavirus es realmente bajo. No recuerdo si esa cifra corresponde alrededor de un 3-4%, puede que incluso un poquito menos. Pero como pueden ver en la gráfica, no es nada más que una pequeña proporción del total de camas disponibles. Si vamos a las unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos, a las camas disponibles para cuidados para pacientes críticos, vemos que se hizo un gran esfuerzo en incrementar el número de camas de cuidados críticos disponible. Fíjense que tenemos a final del mes de marzo un número muy importante de camas comparado con el número actual. Eso fue el gran esfuerzo que se hizo. Y aún así teníamos casi todas ocupadas con pacientes críticos por coronavirus, la parte azul de la gráfica. Han ido viendo cómo, pese a que hemos disminuido mucho la disponibilidad de camas de unidades críticos, están en stand-by, están esperando a que si fuera necesario se activaran de nuevo, pero ahora mismo no se están utilizando. Y si observan la curva azul, pese a que se ha disminuido sustancialmente, aproximadamente a la mitad de las que teníamos con esa capacidad extra que se desarrolló a finales de marzo, pese a que ha disminuido prácticamente a la mitad y estamos ya en parámetros cercanos a lo habitual en cualquier otro año, pese a eso, el número de camas ocupadas por pacientes con coronavirus es muy bajo. De hecho, actualmente tenemos 527 pacientes, el viernes teníamos 527 pacientes con coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos. Lo que nos pone en una situación muy buena tanto para responder ante posibles brotes como para responder ante cualquier exceso de casos que podamos detectar. Y esto, de nuevo, nos pone en una situación en la que, como observamos, al igual que con las edades, indica que probablemente estamos detectando más casos leves de los que teníamos hasta ahora y, por lo tanto, requieren menos hospitalización, lo cual está permitiendo estos descensos importantes en las tasas de hospitalización. Son datos que son interesantes, son datos que nos van indicando que la línea que estamos siguiendo es la que esperábamos, estamos en una situación buena, una evolución de la epidemia yo creo que realmente muy favorable. Estamos en un proceso que, gracias al esfuerzo que hemos realizado todos, nos ha permitido llegar a este punto. Estamos descendiendo muy rápido en el número de nuevos casos, pero, como siempre decimos, hay que tener prudencia. Sigue habiendo transmisión, somos todos conscientes y creo que habrán podido ver en la prensa, porque ha salido en varios de ellos. Todavía tenemos brotes afortunadamente localizados, porque ahora detectamos de forma muy rápida y podemos controlar de forma quirúrgica muy pronto cualquiera de estos brotes, pero seguimos teniendo brotes que hasta ahora los estamos detectando bien y esperemos que los podamos detectar. Sin embargo, cualquiera de estos brotes podría en algún momento pasar desapercibido y generar nuevos incrementos de casos, lo cual tenemos que valorarlo con mucho cuidado y tenemos que ser muy precavidos a la hora de relajar demasiado las medidas de prevención. Y además, como todos ustedes saben, hay muchos países en el mundo que están todavía con un incremento, con una fase de incremento de casos muy importante, de los cuales todavía
está llegando gente a nuestro país, bien porque sean residentes en nuestro país, bien porque trabajen en nuestro país, bien porque cumplan alguno de los requisitos que les permitan ahora mismo viajar. Por lo tanto, todavía estamos, además de nuestros propios casos, estamos a riesgos de introducción a partir de alguno de los países de alto riesgo. Ahora mismo pueden ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser Inglaterra, puede ser Brasil, puede ser algunos de los países que ahora mismo están con un incremento importante de casos. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución, tenemos que seguir siendo muy prudentes, pero eso no quiere decir que la evolución de la epidemia en nuestro país esté yendo, en principio, muy bien. Sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas.